Está con nosotros nuestro primer invitado, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, a quien tenemos el gusto de tener aquí en los estudios de Tierra Adentro. Buenas noches, Edgar, y bienvenido. Buenas noches, Óscar. Es un gusto volver a encontrarnos y conversar contigo sobre estos temas en un momento tan complejo para la economía mundial y para el Perú, por supuesto. Y estoy seguro que nos vas a dar luces, Edgar, con el conocimiento amplio que tienes del tema. El 13% de las exportaciones tradicionales y no tradicionales del Perú se dirigen a Estados Unidos, ¿cierto? Esto estamos hablando de un monto más o menos importante, no es poca cosa. Quienes dicen, y la pregunta es, quienes dicen que los aranceles del 10% de Estados Unidos que impondrá al Perú específicamente, versus los de 30 y pico, ¿no es cierto?, para China y 40 y pico para Vietnam, desde el 5 de abril, afectarán poco las exportaciones nacionales. Quienes dicen eso, ¿se equivocan? ¿Mienten? ¿No han leído bien? ¿Cuál es la verdad? Mira, Óscar, yo lo que creo es que a la incertidumbre previa al 2 de abril, luego se ha generado un primer momento de, creería yo, excesivo optimismo. Ya con los días y con los vínculos nuevamente con los clientes ha ido aterrizándose más esta circunstancia y yo creería que tenemos que mantener cautela, ¿no? Yo creo que quienes creen que el Perú está saliendo ganando al 100% en esto se están equivocando. Hay que, digamos, trabajar en distintos aspectos. Recordemos que, como tú has mencionado, el Perú exporta más de 9.500 millones de dólares anuales hacia Estados Unidos y el 75% de esas exportaciones son productos del esfuerzo exportable no tradicional, esta que, digamos, se supone que es con mayor valor agregado, moderna, la agricultura moderna, las manufacturas, y ahí las confecciones, la metalmecánica, la minería no metálica, entre otras cosas. Entonces, es un componente medular porque además, asociados a estos 9.500 millones de dólares, está el mayor porcentaje de empleos vinculados a la exportación del Perú. Casi 1.200.000 empleos directos, indirectos e inducidos en el Perú dependen de esas exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? A esta circunstancia inicial de optimismo de que, bueno, nuestros competidores tienen un arancel mayor que el nuestro, ¿no? Digamos, es una especie de consuelo mal de mucho ilusorio, claro, ¿no? Claro. Lo que está ocurriendo en la práctica son varias cosas. Primero, que hay algunos segmentos digamos, de la exportación peruana, sobre todo que tiene un mayor componente de bienes de capital en su utilización, maquinarias, que sí puede sufrir frente a una mejora artificial en la competitividad de los productores norteamericanos. Entonces va a haber una circunstancia en la que en algunos casos podríamos perder espacios. Claro. Me estoy refiriendo a sobre todo productos metalmecánicos, algunas maquinarias de perforación y etcétera, que tenían principal mercados a Estados Unidos y que tenían competencia, pero que desde el Perú todavía había mayor competitividad. Este 10%... Porque era un mercado natural, cercano, exacto. además añejo. Este 10% podría causarnos algunos problemas en ese segmento. Después hay otro segmento en el que hay, digamos, compradores norteamericanos que tenían provenientes de larga data en el Perú e incluso alguna participación accionariada en algunas empresas peruanas, que lo que están diciendo es, bueno, mi competencia estoy monitoreando mi competencia y parece que ellos van a abrir plantas acá en Estados Unidos. Entonces, o nos venimos a Estados Unidos o dejo de comprarte, tengo que empezar a activar mis propias plantas acá. Entonces ahí hay una circunstancia en la que se pone en riesgo las industrias peruanas, porque digamos hay una presión cada vez más creciente para que se empiece a invertir en Estados Unidos, hasta el temor ante la incertidumbre, ante la circunstancia de que, ojo, que este arancel general no va a ser la última medida del presidente Trump, se vienen más. Ligadas al cobre y sus manufacturas, a las maderas y sus manufacturas, que están en pleno proceso de investigación y cuando salga estoy seguro que van a haber también medidas sobre ello. Entonces este es un segundo segmento. Y hay un tercer segmento en el que, digamos, inicialmente pensábamos que tendríamos una posibilidad de captar una mayor porción del mercado norteamericano porque la competencia va a salir y lo que estamos viendo es que hay dos cosas. Primero, que la competencia se está activando más rápido en su negociación con Estados Unidos. Lo acaba de declarar hace un par de días el presidente del Partido Comunista en Vietnam. Se ha comunicado con el presidente Trump y él mismo ha anunciado que están en un muy buen término, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de confecciones, estamos hablando de algunas maquinarias, etcétera. Veíamos que nuestro competidor que estaba teniendo aranceles más altos que nosotros íbamos a captar su mercado. Bueno, ya están primeros en la cola negociando, ¿no? Y el segundo aspecto es que para poder captar un mayor porcentaje de ese mercado, necesitamos en algunos segmentos ampliar la capacidad instalada.
Y ampliar capacidad instalada significa invertir. Y hay un escenario nacional inestable. De incertidumbre preelectoral. Las elecciones se nos vienen y hay también, obviamente, esta no, como te digo, no es la última medida del presidente Trump, y hay inestabilidad también en el escenario externo. Exacto. Lo que se espera que se reduzca el crecimiento de la economía de Estados Unidos, siendo la más grande, obviamente se va a desacelerar la economía global también. Entonces, eso va a generar una circunstancia en la que no necesariamente estaremos en la posibilidad de captar agresivamente esos mercados nuevos que se pueden abrir. Ahora, México y Canadá han sido exceptuados de esta, ¿no? Temporalmente, esta ola arancelaria en este momento, obviamente porque se pusieron fuertes también antes de, ¿no? Hay quienes creen que Perú, por tener una relación deficitaria frente a Estados Unidos, que es el argumento supuesto de Trump, ¿no? Yo quiero compensar el déficit que yo tengo respecto a otros países que están aprovechándose de mí. No es el caso de Perú. ¿Eso podría ser un argumento para que Perú elimine ese 10%? Bueno, lo primero que hay que decir es que a México y a Canadá se le impuso, fueron los primeros que estuvieron afectados, ni bien entró el presidente Trump, unos cuantos días, semanas, le puso 25% de aranceles, anunció una entrada en vigencia que luego ha sido suspendida y nuevamente suspendida porque están en plenas tratativas, etcétera. No quiere decir que si estas negociaciones no caen, digamos, finalmente en éxito, no quiere decir que no las vayan a accionar. Pero lo real es que en estos momentos, gracias al tratado que tienen entre los tres, todo aquel producto que cumpla con ese tratado entra en cero. Y eso genera también otro espacio de confrontación con el Perú, porque competimos en varios segmentos con México, por ejemplo, en las paltas. El principal afectado y claro afectado, si es que no levantamos rápido esta circunstancia para el Perú, va a ser obviamente nuestras exportaciones de paltas, que es el tercer principal producto de la agroexportación peruana. Las estrellas, así es. Exactamente. Ahora, lo que tú mencionas, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Porque el Perú, si bien tiene un superávit, digamos un déficit, Estados Unidos tiene un superávit frente al Perú, este superávit ha ido reduciéndose en el tiempo, ¿no? El Perú ha venido incrementando gracias a ese exportaciones. crecimiento de las exportaciones. El año pasado ese superávit estuvo por debajo de los $1.000 millones ya. Entonces, ya no es el gran superávit que tenía Estados Unidos con el Perú. Grande, entre comillas, porque obviamente 1.000 millones para el comercio exterior de Estados Unidos es muy poco. Pero, digamos, parte de por qué el Perú y muchos otros países están impactados por esta medida, digamos, el argumento general es el déficit, pero en realidad hay varias cosas detrás, ¿no? En el caso del Perú y de los demás, hay un documento del USTR, el representante comercial, que el presidente Trump además mostró ese día en su conferencia, que lista las medidas no arancelarias que en teoría los países le aplican y que afectan el comercio exterior de Estados Unidos con estos países. En el caso del Perú son 11 medidas de todo tipo. Hay cosas como el mecanismo gobierno para nuestras licitaciones de obras, hay cosas de propiedad intelectual, asociado a la piratería, digamos, de marcas, hay cosas como trámites aduaneros y demandas a través de trámites que llegan a cuestiones penales y que consideran excesivas, hay temas laborales, etcétera, hay temas sanitarios. Entonces, esto nos da una orientación de que, obviamente, lo que está haciendo el presidente Trump es golpear para obligar a sentarte a negociar, tratar de levantar estas medidas. Y bueno, yo digo, lo que creo es que van a tratar de demorarla lo más posible, porque parte de lo que está detrás de todo esto es el gran déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo, el gran déficit fiscal y la elevada deuda que tiene. Entonces están tratando de captar la mayor cantidad de recursos. Obviamente el Perú no va a ser el que va a cambiarle el mago, moverle la aguja, ¿no? Estamos hablando de Europa, de China, etcétera. Pero en ese marco lo que tendríamos que hacer es ponernos rápido, lo más rápido posible y lo más adelante posible en la fila. Exacto. Es decir, no hay que, digamos, algunas veces... Que no nos pase la vacuna COVID que estábamos al final. ¿Y por qué se los digo? Porque ya tenemos una experiencia previa. Quisimos pasar piola cuando se pusieron las salvaguardas al acero en el primer gobierno del presidente Trump y hasta ahora no podemos levantarla. Entonces, claro, cuando ya te pones al final de la fila, estás, digamos, sin poder moverte, a pesar que el Perú, digamos, no afecta al mercado del acero en Estados Unidos. Sí, entonces, creo yo que aquí lo que se tiene que hacer es acelerar esos vínculos, más aún tomando en cuenta que ya han habido conversaciones en los últimos días que nos han informado nuestras autoridades, que se han abierto los mecanismos de comunicación, hay que aprovecharlos. No hay una mirada específica sobre el Perú, ¿no? Sobre el espacio latinoamericano puede ser, pero sobre el Perú en particular no hay, digamos, mayor argumento, digamos, negativo que podamos... Y eso podría aprovecharse. Se podría aprovechar para tratar de no estar tan atrás en la fila, ¿no? Ahora, tú mencionaste la palta, ¿no? La palta junto a la uva, los arándanos,
indudablemente han sido y son ahorita, digamos, los puntales de la agroexportación. Pregunta específica que me ha llegado además por las redes de televidentes de Tierra Adentro. ¿Es posible, digamos, si se pone la cosa muy fea con Estados Unidos, apuntar a la Unión Europea como nuevo mercado? ¿Es fácil, es complejo, demora? No, por los grandes volúmenes que significa el mercado norteamericano en varios de nuestros productos, es casi irreemplazable en el corto plazo. Obviamente, en el mediano o largo plazo podemos trabajar en una diversificación de estos mercados. Estamos negociando con la India, estamos negociando con Indonesia. Todavía hay una agenda de apertura para poder penetrar, pero en el muy corto plazo, claramente el efecto va a ser que vamos a tener una oferta que va a tener que buscar otros mercados y que va a inundarlos porque la demanda no reacciona así de rápido. Y lo que va a generarse es obviamente tener que bajar precio a desmedro de la rentabilidad que tiene el negocio exportador. Que ojo que también nos va a pasar al revés. Esta lucha comercial entre Estados Unidos y China imposibilita que entre ellos se comercien, tienen unas ofertas que van a tener que redirigir al mundo. Y como ya nos ha pasado en el primer gobierno de Trump, empezaron a entrar productos chinos al mercado peruano con bajo precio porque estaban sobreestoqueados al no poder ingresar a su principal mercado. Exacto. Entonces también hay una circunstancia que las industrias peruanas van a sufrir en el propio mercado peruano ante esta imposibilidad de productos de distinta índole de dirigirse hacia Estados Unidos. Hay una ruta directa que se llama Chancay. Bueno, o sea, por supuesto. Podrían llegar perfectamente en 18 horas, creo, los productos que no pueda vender China a Estados Unidos para acá. Es cierto. A precios... Ahora tenemos una infraestructura que pensábamos que en principio nos iba a ayudar para ir con más agresividad al Asia, pero que también, por supuesto, sirve para que lleguen más rápidamente hacia nuestro territorio, ¿no? Edgar, se necesitan más de 200 empresas de 40 países para fabricar un solo iPhone. Miren ustedes, amigos televidentes, 200 empresas de 40 países. Trump cree ahora que con sus medidas... ¿Qué cosa? ¿El iPhone lo va a poder hacer totalmente Estados Unidos? Eso es insostenible. Eso va contra cualquier lógica económica y es antitécnico, ¿no? Primero que hay algo un concepto muy antiguo, pero a pesar de eso todavía muy válido, ¿no? El de las ventajas relativas, la competitividad asociada también a estas ventajas. Entonces, estamos hablando de que hacer eso, obligar a que se fabriquen todos los componentes de Estados Unidos, lo que va a generar es que lo hagan no competitivamente y por ende a mayores costos y probablemente no con las calidades en todos los componentes posibles, lo que va a generar es que al final estos productos van a ser más costosos y no necesariamente van a tener la posibilidad de seguir liderando tecnológicamente frente a la competencia de China y de otras economías, y ante eso van a ir perdiendo mercado, van a ir perdiendo su propio mercado y el mercado global. Entonces, claramente son medidas que no tienen una lógica, digamos, técnica detrás, un fundamento técnico. Aquí estamos ante un líder global que, digamos, está retrotrayéndonos al pasado, nos está haciendo recordar 1930, la época en que Estados Unidos hizo lo mismo y atizó la Gran Depresión y después de eso vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso yo te decía aquí, nos pasó igualito cuando empezamos a negociar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Estados Unidos, ojo, que tiene muy pocos acuerdos de libre comercio con países en el mundo y todos tocaban la puerta. Entonces, en esa habilidad que tuvimos como peruanos en nuestra diplomacia económica y política fue ponernos entre los primeros lugares de la fila y por eso tenemos un acuerdo de libre comercio. ¿Y Alfredo Ferrero era el ministro de Comercio Exterior en ese momento? Era viceministro cuando empezaron las tratativas y por supuesto en la negociación. Conoce la historia, etcétera, y hoy es nuestro embajador. Conoce muy bien el establishment. Debería, digamos, tiene el conocimiento como para ver si mueve, habla con la presidenta y por se supuesto, mueve. tiene la experiencia para poder llevar adelante lo que significa el establishment norteamericano. Escuchándote, Edgar, y es sumamente interesante, tú no estás, efectivamente, lo dijiste al inicio, con quienes creen que, bueno, 10% es el más bajo, no pasa nada, sino todo lo contrario. O sea, estamos hablando de una situación que nos reta como país. Es que 10% para muchas empresas era la rentabilidad que tenían, ¿no? Entonces, hay algunas que probablemente tenían más que ese 10%, pero por ejemplo, unidades empresariales que exportan hacia Estados Unidos, que son micro, medianas, pequeñas, probablemente están con rentabilidades menores a ese 10%. Entonces, puede significarle el continuar o salir del mercado. Y eso, por supuesto, que salgas del mercado significa menos empleo también en el Perú. Es decir, hay que aterrizarlo. Finalmente es la posibilidad de tener, digamos, menos empleo formal, porque el empleo exportador es muy formal, menos ingresos y también finalmente impactar la economía peruana a través de una contracción del consumo. Esto quiere decir que, como nos estás pintando el panorama en base a cosas reales,
Acá no solamente tiene que hablar el ministro de Economía, tiene que hablar el ministro de Comercio Exterior, tiene que sentarse con el de Energía y Minas, tiene que estar la presidenta a cargo de esto, o sea, enfrentar esta realidad, porque no podemos darnos el lujo de esperar a julio del 2026. Definitivamente. Tenemos que actuar ahora. Y hay que actuar en varios frentes. ¿Cuáles son esos pasos, Edgar? Hay que actuar en varios frentes. El primero, el de la negociación diplomática, comercial, política. ¿Por qué? Porque los canales son muy claros en Estados Unidos. Al USTR lo tiene que contactar el MINCETUR, es su par, y él va a escuchar y va a abrirle la puerta al MINCETUR. Pero al Departamento del Estado tiene que ir el canciller, y el embajador tiene que buscar las citas correspondientes. Es decir, hay una acción conjunta de nuestras autoridades, no pueden ir por separado. Y entiendo por lo que nos han informado, y eso es algo correcto, que lo están haciendo así. Eso es positivo. Pero eso es en el ámbito del vínculo con Estados Unidos. Internamente, de todas maneras, hay que diseñar algún tipo de medidas que pueda entrar a paliar el impacto sobre estas unidades empresariales que de todas maneras van a ser afectadas, pero hay algo adicional. Hay que entrar a tratar de incentivar, y eso es un poco más complejo, la permanencia de las empresas en el Perú, porque lo que está ocurriendo, como te dije hace un momento, son presiones para que esas plantas se instalen a Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo evitamos que eso ocurra? Exacto. Ahí hay cosas de mediano y largo plazo muy complejas que tienen que ver con nuestra competitividad, con infraestructura, con temas laborales, etcétera. Pero también tendríamos que empezar a diseñar algo de corto plazo que nos ayude a evitar que, digamos mayúsculamente, que en general, en la mayoría, finalmente cedan esas presiones y se retiren. Es muy difícil, muy complejo. Sí, sí, claro. Por supuesto, también nuestras embajadas, PROMPERÚ, nuestras oficinas comerciales en el exterior, tienen que seguir buscando oportunidades en el resto del mundo, y en aquellos segmentos en donde todavía ese 10% nos permita competir y ganar algunos espacios con competidores en Estados Unidos, pues también encontrar y tocar rápidamente, identificar esas empresas que van a sufrir en su cadena de abastecimiento para tratar de colocar nuestra oferta exportable también ahí. Estupendo. Edgar, clarísimo todo lo que has dicho, te agradezco mucho. Creo que los amigos de Tierra Adentro en todo el país y fuera del país que nos sintonizan a través de atv.pe han anotado las cosas que he dicho, pero además de manera particular espero que la Presidenta de la República y su equipo ministerial haya tomado muy en cuenta lo que acaba de decir el exministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ti. Hasta cualquier momento.